recién comentábamos fuera del aire que el crédito también tenía un periodo de gracia importante, bueno, lo sigue teniendo en este momento, así es. Que es de 12 meses, ¿no es cierto? Ese fue 12 meses, un periodo de gracia de 12 meses, en el cual uno paga solamente intereses, y realmente era muy accesible, y bueno, permite trabajar tranquilo, y bueno, y esos 12 meses que te vayas armando, como para decir, bueno, a medida que empiece a llegar la cuota más gorda, uno pueda tener un respaldo, un colchón hecho, de decir, bueno, estar un poquito más tranquilo. Claro, y esto de que vos tuviste que poner también una parte, entonces para también recuperarte en ese sentido. Bueno, en ese aspecto, a eso me refiero, a la tranquilidad que le da uno, porque son valores que nos da tiempo a recuperarte y a poder cumplir, sobre todo en forma con la fecha de pago. Que es lo que uno quiere, mantener todo en regla. Sí, porque eso además también te permite volver a tramitar. Hasta que un día me llame Marianela y diga, hay un CFI. Acá te voy a tramitar. El CFI viene ya con la maquinaria que hablamos. Mira, la conversación fue así. Yo sabía que Daniel necesitaba invertir en la máquina, porque siempre les pregunto, siempre les voy consultando qué situación están, para ver cómo están trabajando. Y bueno, estaba medio dudoso ahí con el tema del crédito, y yo le digo, yo te lo pido, y vos después te fijás si si vas a firmar o no al banco para retirar la plata. Y yo digo, porque para mí me parecía una gran oportunidad. Te podría decir hasta una cuestión de familia, de que no, viste que nunca, yo creo que a mi viejo la única vez que lo lo escuché hablar en mi casa de chico de crédito fue cuando, años 75, 74, sacó su crédito para hacer la casa que tiene hoy en día. Nada más, después no, viste, cuando venís con esa crianza, digamos, de que no sos de arriesgarte, y bueno, en esto tampoco era un salto al vacío, era algo manejable, pero igual siempre tenés esa cosquillita que no, y ya te digo, el contexto también era bastante como el crédito mal visto también, de las experiencias de lo que ha pasado con los créditos. Yo me acuerdo si era el tema de los autos, que era en ese momento sacado de las tanto hipotecario, tanto vivienda como eran difíciles. Claro, y bueno, y el tema de la tasa variable era una duda, pero con un tope, entonces, como vimos que tenía tope máximo en ese momento. En caso de Luba se actualiza día a día, por ejemplo. Sí, y no tiene tope. Sigue aumentando. Y recuerdo que el tope, nos llegamos al tope máximo mientras se estaba tramitando, llegó al tope, bueno, ahí quedó, listo. Sabíamos que más no iba a salir. Es su techo, listo. Sí, en ese momento el tope era de 15%. Mirá de qué tasas te estoy hablando, 15%. Y nosotros cuando lo empezamos a tramitar creo que estaba en el 12 y pico, 13. Sí, 11 y algo, ¿no? Sí. Y bueno, cada vez que nos juntábamos iba... Y aumentaban, y yo digo, bueno, ya está en el 15. Más que esto no va a aumentar porque... Claro, pero mientras tanto me subía el valor de la maquinaria y me alcanzaba para menos. Claro, para menos piezas. Pero y bueno, el CFI no financia lo que es el tema del valor del IVA de las maquinarias, entonces esa parte ya está a cargo del emprendedor, siempre. Y bueno. Pero bueno. Y vos, más allá del tema de los plazos, que ni hablar. Yo le decía, el subsidio de la tasa te vale que los tramite un organismo, y entonces los tiempos son otros. No es que vos vas a una financiera y salís al otro día con la plata. Vos tenés un subsidio de tasa, pero bueno, hay que presentar papeles. Yo el otro día había subido un reel así medio gracioso, pero que era bastante real, de cómo uno está lleno de hojas de cálculo para poder pedir cosas una que no asistencia. sabes, que nunca imaginaste que la ibas a calcular, qué sé yo, no sé, diferentes cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, desde tu consumo diario de energía hasta tus gastos particulares, o la máquina que vas a traer, qué te va a generar, qué costo de uso te va a generar. Justo a eso iba, que la Conexi sale andando, pero no es así, hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente de hecho me pasó que tuve un aumento en cuanto al consumo de energía, pero bueno, que uno no tiene, si no fue digamos, en este momento sí se ha puesto un poquitito más heavy, muchísimo más áspero, pero
cuestiones que por ahí no las tenías en cuenta y sí, está bien que te hagan hacer esos cálculos. Claro, y bueno, todas unas preguntas, más allá sí, del tiempo que nos llevó. El CFI tiene muchas preguntas. Y bueno, los formularios son bastante extensos. Sí. Ahora son un poquito más breves, pero en ese momento, después te voy a preguntar la experiencia del FOME, pero yo creo que eran 47, 48 páginas de formulario en ese momento del CFI. Y bueno, yo algunas las conozco, tengo la información porque además Daniel es cliente mío, entonces ya las tengo bastante a mano. Pero bueno, otras que tienen que ver con la producción, las tiene que saber el emprendedor. Y bueno, esto de las entrevistas y los encuentros y poder pensar, está interesante, pensaba yo, en invitarlo para el emprendedor que nos esté escuchando y que quiera comprar una máquina, que es bueno, que hay herramientas y que siempre está bueno invertir y que eso te genera una evolución, pero que bueno, que hay que pensarlo con tiempo y hay que tomarse el trabajo de registrar y de ver qué funcionamiento tiene el emprendimiento más allá de la producción en sí misma, ¿no? Y bueno, todas estas preguntas que te hacía el tiempo antes. Cuando me dijiste voy a empezar a gestionarlo, bueno, te llenaremos un formulario. Una cosita chiquitita. Cuando apareció con una carpeta era interminable. Y ¿cuántos muebles te hiciste en el interín? Mensajes, ¿qué? Me tenés que pasar tal cosa. Y bueno, ahí a buscar papeles y... Sí, porque yo trato primero de simplificarle el tema de los papeles, porque ya sé que los odian, porque para eso me ven a mí, pues si tuviesen mayor afinidad con los papeles no me verían. Pero primero el tema y además simplificarles las preguntas, porque y también a dónde apunta la pregunta, que por ahí no son cosas que tienen habitualmente los emprendedores. Y entonces por ahí para facilitar, pero yo no tengo ni idea de cómo se fabrica un mueble, más allá de que lo he visto trabajando y demás, no tengo el conocimiento. Entonces por ahí le decía, bueno, pásame la ficha técnica de la máquina, entonces yo repaso y estudio más o menos la función de la máquina para saber de qué estoy hablando. ¿Qué me decía, qué sé yo? Una escuadradora, igual que ahora que me dice la pegadora. La pegadora de fibra. Sí, no tengo ni idea de qué. Entonces, bueno, ¿cómo me paro en ese lugar para completar? Así como no entendemos de papeles o medianamente, tampoco podés entender de qué manera mañana te viene un emprendedor que no sé, con cualquier otra, que también tenés que saber un poco de cada oficio. Sí, me dicen, ay, perdón que sea tan burro, me dice mi cliente, y yo digo, no, pero es lo mismo que me pasa a mí, al revés, le digo, no es una cuestión de burro o no burro, sino que cada maestro con su librito, algo, digo, claro, cada uno en su profesión. Bueno, y el FOMEPRO en ese momento el FOMEPRO también eran muchos papeles el FOMEPRO y Graciela, me voy a acordar siempre. Fue una herramienta también, creo que en ese momento fue no tanta, fue más directo, tanta tramitación, pero era duro también decidirse y hacerlo en ese momento. En ese momento FOMEPRO, así como te contaba ahora que CFI me alcanzó para financiar aproximadamente un 70-75% del valor de esta maquinaria, en ese momento con FOMEPRO nos financió el 90% del valor. Debe que era una herramienta usada, pero voy a las cuestiones de lo que eran los valores en ese momento. Y bueno, también reuniones y papeles y garantías y llegó la máquina, que sí, ese era un paso, era el comienzo, es como tu primer autito, digamos, claro. Arrancar y después poder ir progresando. Era un cambio grande en el taller, pero bueno. En ese momento, Daniel, ¿vos ya trabajabas solo o era como el primer paso para dejar de ser empleado? En ese momento, o sea, yo en realidad empleado no fui nunca, pero es otra cuestión de que viene por qué elegir a carpintero. No elegir a carpintero, sino bueno, eso medio... El trabajo independiente. Sí, da para otra charla. Como todos los primeros laburos de cada uno. Sí, pero justamente volviéndose a que trabajar en lo que te guste, también trabajar en forma independiente. Decir, bueno, tenés que aprender de todo el mundo, tenés parámetros, alguien que te puede indicar y todo, claro. Pero déjame ser, si no camina. Claro. El asunto no camina. Sí. Justo, bueno, sí, yo he logrado tener mi
mi local propio, mi galpón. Estábamos trabajando actualmente. Y sí, ya veníamos con un tipo de herramienta, como te decía anteriormente, que había que agregarle algo más, había que modernizarse. Y por eso digo que el Fomepro fue el primer paso en cuanto a esta línea, en cuanto a las escuadradoras, que es lo que llegué a esta más moderna. Fue el primer paso que nos dio un empujón bárbaro. También ahí cambió la forma de trabajo, se agilizó un montón, entonces como ya sabíamos de qué se trataba, lo que había que hacer después era mejorarla. Nada más, ya te ves como el primer autito, el que arrancó, el que te empezaste a ir a la playa. Y después, bueno, pero ahora tengo que viajar a... No sé, qué importante. Hay que mejorarlo. Esto pensaba la herramienta del Fomepro, que en ese momento, vos cambias, eras muy chica capaz, pero era muy resentida porque por la oposición, sobre todo porque... no querían el tema de que el municipio dé créditos, y bueno, y que hubo un trabajo muy muy grande, José Pifano creo en ese momento, bueno, de Hugo, ni hablar de Graciela, para que saliera esta ordenanza, y bueno, y uno que ha acompañado los recorridos, por ahí puntualmente el de Daniel yo no estaba en ese momento, pero que ha acompañado el recorrido de los emprendedores, la importancia que ha tenido y cómo ha gravitado en que puedan adquirir sus herramientas, que de otra forma, porque realmente el acceso al crédito por ahí tampoco era como ahora, que uno dice, bueno, tiene otras herramientas, está el CFI, está el Provincia Microempresas, y está el impulso al comercio bonaerense, hay un montón de herramientas de crédito, pero en ese momento era medio como que si no tenías el recibo de sueldo... Tal cual, eso es lo que te iba a comentar. Uno, de la mano del municipio, era mucho más fácil, era un cara a cara, era, bueno, presentame esto, qué garantía podés poner, tal cosa. Yo te digo, muchas charlas con Graciela, que yo quedé súper encantado en ese momento porque era algo bien planteado, algo para que uno pudiera cumplir. Te lo hacían cumplir, de hecho, hasta que no estaba la herramienta, no estaba el desembolso, lo cual lo veía genial porque siempre hubo algún casito que otro que, viste, que por supuesto, nos compramos cualquier otra cosa en vez de la herramienta, uno quería herramienta, pero bueno. Y de ahí el paso a acceder al banco ya era algo más limitado en ese momento para nosotros. Había que tener primero la base de esto para... Ahora es otra cosa. Ya cuando apareció esto, para mí particularmente fue algo mucho más fácil, más sencillo. Ya venías con un poco más de gimnasia, digamos, de lo que era tramitar o querer progresar. Claro, sí, fue mucho más. Animarse, ¿no? Animarse, sí. Sobre todo animarse. Es esa, la palabra es animarse. Y bueno, y hasta acá vamos bien. Así que te fue bien con el crédito, es una buena experiencia. Fue una ayuda linda y... ¿Vamos a tramitar otro, Daniel? Vamos a tramitar otro. Tan fácil, vamos a otro. No, sobre todo es de tener la tranquilidad de que uno puede cumplir, puede... con lo pactado en cuotas o el financiamiento, poder cumplir en forma y en término, y bueno, estar tranquilo. No que uno esté en este momento conversando y dice, mañana se me dice, ay, ¿cómo hago? No. Deudor moroso, claro. Sí, no, esas palabras, no, por favor. No, pero aparte, qué loco, porque el CFI, primero, que es un organismo que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, está en Capital, no tiene sede en Provincia de Buenos Aires, primero, ¿no? Y después que toda solicitud que presenta cualquier persona lo examinan un montón de personas que son recontra mega especialistas, o sea, ya está. Igual teníamos el contacto de una compañera que está en el CFI, que la verdad que nos ayudó un montón. Sí, por supuesto. Era uno de los primeros, yo había hecho algunos en el sector público, pero era uno de los primeros que hacía sola, en forma independiente, y ella, que yo ya tenía el contacto desde el sector público, nos acompañó, nos asistió bastante. Yo recuerdo. Sí, así que, bueno, nos facilitaba también el tema, sobre todo de que va al organismo y tiene sus tiempos y después va al banco, y entonces nosotros decíamos, no está llegando al banco, fíjate vos que podés agilizar ahí, y bueno, ese trabajo con la compañera que también...
Claro, ha sido importante. El tema en ese momento era agilizar el tiempo. Claro, cuanto antes para que no... Sí, estaban todas las firmas, pero bueno, faltaba el desembolso final, y por ahí... no, pero falta tal papelito, y ella enseguida nos decía, presenten esto o aquello en el banco, o mándenme a mí que yo lo agilizo. Nos pasaba el número de expediente de que ya estaba para que nosotros podamos hablar con el gerente del banco en ese momento. Lo que recuerdo cuando llegó el momento que estaba el desembolso, y con las dos empresas que había conversado por la máquina, no la tenían. Sí, está en depósito en el puerto, está en la aduana. No, yo la quiero acá, quiero entrar al negocio y quiero ver la máquina. Claro. No, pero no, que va a estar en 20... No, así que salir a buscar otro, que también me tiene unas conversaciones previas. Voy a todo lo que se manejaba en ese momento, ¿no? La incertidumbre. Pero bueno, llegó el desembolso, llegó la máquina y la fotito y todos felices. Claro, eso también iba a ese punto de decir, después uno tiene que rendir explicaciones de en qué usó el crédito, y eso también es una forma de asegurar que que el crédito va a ser otorgado a un emprendedor que está utilizándolo, que está trabajando, que en ese sentido también... Bueno, yo le saqué fotos, lo filmé, porque además nosotros teníamos una felicidad plena de tener la máquina produciendo. Pero bueno, en ese trabajo que Graciela en su momento, Dio Benedetto, estuvo tanto, y que me enseñó también a mí a trabajar de esa forma, de poder acompañarlos, de ver que si no pudieron comprar esa máquina y pudieron comprar algunos modelos menos, bueno, explicar por qué se pudo acceder a eso y no a porque esto de la suba de precios y demás siempre estuvo, y no tanto como en ese momento, pero siempre hubo modificaciones o variaciones. Y bueno, nos llegó un mensajito. Un mensaje de saludo. Ay, ¿querés leerlo? Que no sé qué toqué ahí, toqué el teléfono. Pero bueno, sí, la gente, si nos quiere llamar, se me ha caído el vivo ahí en el Instagram, se me ha caído el teléfono, así que no nos están viendo, pero nos están escuchando. Pero bueno, si alguno quiere mandar sus saludos o comentar, está ahí Graciela, mi tía Zamaroni, que el lunes pasado subimos su relato en el Día de la Mujer Emprendedora. No tuvimos programa, pero ahí está escuchando. Mi mamá también, que siempre nos escucha. Está Cande Ardoy, que es una emprendedora también que está metiéndole con la comunicación, que la estoy siguiendo ahí en sus redes y es espectacular lo que hace, así que por ahí en algún momentito la podemos traer. Marialina Zafarano. Vos, Cami, ¿querés leer el mensaje que nos llegó? Sí, no tengo el número del remitente, pero dice: saludos al Trivi de parte de Barrio, que nos conocemos del año 83 por intermedio del profe Herrera. Alejandro debe ser, ¿no? Sí, Alejandro, sí, acá estoy viendo. Exacto. Sí, Alejandro. Bueno, le mandamos un saludo también a Ale, que siempre nos comenta y nos da buena energía en estos programas que hacemos. Bueno, y estaba comentando esto del seguimiento después, bueno, incluso cuando yo entré a trabajar a la Secretaría de Producción, una de las como tareas que más me encargó en ese momento, Graciela, era el tema de la cobrabilidad, de poder que los emprendedores se concienticen sobre que si bien era algo del Estado, tenía que hacerse una devolución, porque no era un subsidio, era un crédito, y de qué respuesta espectacular teníamos de parte de los emprendedores, porque claro, se notaba que para ellos había sido una gran herramienta. Entonces ese deseo, esa voluntad de poder devolverlo para volver a financiarse, o para que otro de los emprendedores pudiera también acceder, porque bueno, es un fondo rotativo. Claro, que siga la rueda. Y bueno, esa es una creación nuestra, de los loberenses, que fue después replicada en otros municipios. Sí, eso es cierto. Yo cuando estuvimos en la facultad y tuve como que hacer un trabajo de política de desarrollo productivo, tomé el caso de la Lobería, que era un caso único, que después se fue como replicando en otros municipios, pero a mí me pasó cuando vinimos en el año 2010 a vivir a Lobería, que en Necochea, por más que es un municipio grande, no tenía, por ejemplo, un FOMEPRO. Entonces, cualquier emprendedor, Necochea tiene un montón de emprendedores, no tenían acceso al financiamiento. En aquel momento los bancos solamente era para el que tenía recibo de sueldo y el monotributista, y bueno, ajo y agua, ¿no? Pero me parece como algo importantísimo el acceso al crédito
especialmente para estos emprendedores. Sí. Podríamos traerlo a Silvio en algún momento, por o supuesto. A José o a Graciela para que nos cuenten cómo era el desarrollo de las políticas públicas ahí para emprendedores en ese momento. Claro, si viene Silvio nos come todo el programa hablando. Directamente yo no vengo. Yo recuerdo con Graciela sí era muy cara a cara, preguntas y hay cosas claras, concretas, que a uno le daba tranquilidad se estaba trabajando sobre algo serio, fundamentalmente que uno pudiese cumplir y que se siga generando ese fondo para que la rueda siga girando. La verdad fue muy bueno, fue una experiencia muy linda la del FOMEPRO también. No hubo que llenar mucho formulario tanto ahí. No, en ese momento los debe haber llenado Guadalupe, Torre, no recuerdo, que está en ese momento en la secretaría, y después yo entré a trabajar en su lugar. Así que esos trabajos en ese tiempo los hacía ella. Porque uno también, yo cuando tomaba los trámites de los créditos, tenía que llenar un montón de formularios, de preguntas que por ahí el emprendedor no sabía. Entonces, bueno, trabajamos mucho en tratar de facilitarle eso, de ayudarlo a completar todo lo que más podíamos nosotros para que ustedes no tengan que hacer ese proceso que para ahí era más... Sí, aparte ustedes son la cara de entrada, o sea, donde